Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Tu miedo te esclaviza y no lo sabes. Te hago una pregunta, ¿a qué le tienes miedo este domingo? Muchos de nosotros le tenemos miedo a cosas, a personas. Y sabes, te diría que el miedo para nosotros sirve como una forma de GPS y no nos dice las direcciones, nos susurra a dónde debemos de ir. Hace tiempo, no sé si te tocó, antes no había teléfonos inteligentes, tenías que ir a comprar un GPS, lo ponías ahí en tu coche, le ponías ahí la dirección y te decía a 50 metros a la izquierda, 20 metros a la derecha, retorno. Y sabes, te diría que para muchos de nosotros, si no es que todos, el miedo sirve como un GPS. Dirige nuestras vidas, no nos da direcciones, sino que constantemente nos susurra. Y sabes, no elegimos trabajos por miedo y no por un llamado. Permanecemos en una relación por miedo y no por amor. Muchos de nosotros callamos a verdades por miedo y no por convicción. Eres esclavo de tu miedo y no lo sabes. Y sabes, hay un personaje en la Biblia, en el capítulo 1 de Lucas, llamado Zacarías, que estaría de acuerdo con nosotros, entiende de lo que estamos hablando. Sabes, Zacarías escribe una canción, escribe un himno, y Zacarías festeja la realidad, festeja la promesa de que ha sido
liberado de sus miedos. Ahora, Zacarías escribe este himno, esta poesía, y es lo que celebra. Este canto se le conoce como Benedictus. Sabes, si has llevado latín en tu vida, nadie lo ha llevado, entonces te digo, Benedicto significa bendito, y este canto significa o lo llaman bendito porque es la primera palabra que escribe Zacarías en este himno. Y la historia de Zacarías es bien interesante porque Zacarías era un sacerdote del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y Zacarías en ese día, era un día especial, el día de la expiación, y estaba dentro del templo, estaba ofreciendo sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Y sabes, Zacarías ya era un hombre avanzado en edad. Zacarías y su esposa Elizabeth no habían podido tener hijos. Para un buen judío, tener hijos era algo muy importante, era un anhelo. Zacarías no había podido tener hijos. Este día, un ángel le dice que Dios va a cumplir sus promesas por medio de Zacarías y le daría a alguien que anunciaría la llegada del Mesías. De alguien que habían estado esperando por mucho tiempo. Ahora Zacarías ya era avanzado en años, no había podido tener hijos. Le dicen que iba a tener un hijo y si tú estuvieras en el lugar de Zacarías, hubieras dudado lo que te hubieran dicho, ¿no es cierto? Zacarías duda lo que le dicen y entonces el ángel le dice a Zacarías que a partir de ese momento hasta que nazca su hijo va a ser mudo, no va a poder hablar. Después de ese evento, María es visitada, ¿te acuerdas? Le prometen al Mesías y el Mesías va a cumplir todas las promesas de un pueblo que ha vivido en opresión. Zacarías entonces ahora en su tiempo de silencio, en su tiempo de disciplina, en su tiempo donde no puede hablar, donde se le han dicho que Dios va a cumplir todas las promesas y cómo cómo las ha de cumplir, Zacarías en este tiempo de espera, Zacarías en este tiempo de silencio, está conectando puntos, está recordando profecías, está pasando tiempo en su Biblia, está conociendo una vez más a ese Dios fiel. Y en su alabanza, entonces escribe una canción. Y quiero que pongas atención en la primer palabra de esta canción, después de un año de silencio. La primera palabra que dice Zacarías es bendito. Quiere alabar a su Dios. Zacarías está en este tiempo callado, disciplinado, no puede hablar. Dios le ha dicho que es tiempo de esperar. Y en este tiempo Zacarías está conectando puntos, está recordando versículos, está escribiendo una canción. Y la primera palabra de esta canción, de este poema es bendito. Quiero que veas conmigo la razón por la que quiere bendecir a Dios. Versículo 68. Porque ha venido a redimir a su pueblo. Seguramente Zacarías había escuchado a María. María era prima de Elizabeth. María fue a visitar a Elizabeth y le contó lo que el ángel le había dicho. Zacarías estaba ahí callado, no podía hablar. Imagínense, están organizando un baby shower y él no puede hablar. Yo creo que sería el sueño para María y Elizabeth. Él no puede ahí interrumpir con sus ideas, sus planes. Él está ahí callado. Él está pensando, él está meditando. Seguramente escuchó lo que María le dijo a Elizabeth. Fíjate lo que escucha María en la revelación que le habían dado. El Señor, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Versículo 33, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
Zacarías alaba a Dios en esta canción y dice, bendito sea Dios porque ha venido a redimir a su pueblo. Ve conmigo al versículo 70, como lo ha prometido en el pasado. Recuerda a un Dios fiel. Recuerda a un Dios que no se olvidó de su pueblo. Navidad, más que regalos, más que un sentimiento de antaño y de familiaridad, para Zacarías es recordar, es celebrar que Dios ha venido a redimir a su pueblo, ha venido a cumplir promesas. Zacarías está celebrando las promesas de Dios, no las promesas que él se había inventado, no las promesas que muchos de nosotros nos inventamos cada año nuevo, cada Navidad. Que sabrá Dios si las va a cumplir porque son promesas que solo tú te has inventado. Zacarías conocía su Biblia. Zacarías se aferraba a las promesas de Dios y Zacarías celebraba lo que Dios había prometido, lo que Dios había prometido. Y sabes, Zacarías está lleno de gozo porque ve a un Dios fiel. No está lleno de frustración porque un año más que Dios no cumple las promesas que tú te prometiste. Zacarías va a las promesas de Dios, reclama las promesas de Dios. Y Dios cumple esas promesas. Como lo había prometido desde el pasado, ha venido a redimir a su pueblo. Y sabes, para que entiendas esta esperanza que tenía Zacarías, Zacarías conocía a su corazón, conocía el corazón de un pueblo que había sido oprimido, imperio tras imperio, generación tras generación. Y Zacarías sabía que absolutamente todo se explicaba desde que el hombre había rechazado a Dios. Zacarías sabe que Dios ha venido a rescatar a su pueblo del problema que el mismo pueblo se había metido. Sabes, Génesis 3 habla del pecado de la humanidad y cómo es que nosotros rechazamos a nuestro Creador. Dios creó al hombre y a la mujer para glorificarlo, es decir, para disfrutarlo a Él, para confiar en sus promesas, para confiar que Él es suficiente, para confiar que Él nos llena de gozo, para confiar que Él es bueno. Y sin embargo, el hombre y la mujer rechazaron a Dios, desconfiaron de la bondad de Dios y decidieron desobedecer a Dios. Ahora, cada generación de la humanidad ha rechazado a Dios y hemos vivido las consecuencias de nuestro pecado. Sabes, cada uno de nosotros vivimos las consecuencias de estar separados de Dios. Y en la caída del hombre y de la mujer, de la humanidad, entonces fuimos engañados y a partir de ese momento el pecado descompuso absolutamente todo. Y la Biblia explica que entonces el pecado llegó a nosotros, a la creación perfecta que Dios se había hecho, y ahora entonces estamos luchando contra un Dios bueno, desconfiando de sus promesas. Y es el pecado entonces que afecta a nuestra mente, nos hace dudar de la bondad de Dios, nos hace imaginar cosas que no son verdad. Afecta nuestro corazón, nos hace amar cosas fuera de la voluntad de Dios, nos hace amar cosas que no son Dios, afecta nuestro cuerpo. Vemos año tras año nuestro cuerpo envejecer, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos enfermos, muchos de nosotros estamos luchando con una enfermedad y año tras año vemos cómo esa enfermedad va ganando. Y sabes, Zacarías sabía que todos somos esclavos del pecado. Porque no solamente nuestro cuerpo está decayendo y nuestro cuerpo está siendo afectado por el pecado, también es nuestro corazón. Y ese corazón que nos hace desear cosas que no son Dios, es el mismo corazón que tenía el pueblo de Israel y había sido la consecuencia por la cual habían sido
oprimidos por el imperio asirio, como consecuencia de la rebeldía que habían presentado delante de Dios, ¿te acuerdas? Es la misma razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Es la misma razón por la que el imperio babilonio llegó y se llevó al pueblo de Israel otra vez. Es la misma razón por la que en ese momento el imperio romano estaba oprimiendo a Israel. Es la misma razón por la que tu corazón a veces anhela, desea, fantasea por algo que sabes no es la voluntad de Dios. Es la misma razón por la cual muchos de nosotros parece que estamos esclavizados. Nos está engañando nuestro pecado y pareciera que no podemos salir de un hábito que sabemos nos está engañando, nos está dañando, está lastimando a las personas alrededor de nosotros. Es la misma razón por la cual muchos de nosotros sentimos ese sentimiento en nuestro corazón inexplicable de insatisfacción, que algo nos falta. Y por más que estemos en redes sociales, por más que consigamos eso que el comercial me promete, lo consigo. Después de 2 horas en mi celular, lo apago y ese sentimiento sigue ahí, ese deseo sigue ahí, ese pensamiento sigue ahí. ¿Sabes? La Biblia lo explica como que estamos separados de Dios. Ese pecado nos ha esclavizado a todos nosotros, absolutamente a todos nosotros, a una persona, a una situación, a una sensación, a un trabajo. Y sabes, es en la caída del hombre, es en la esclavitud de la humanidad, cuando Adán y Eva deciden confiar en sus deseos, en sus buenas ideas y rechazan la bondad de Dios. Es en medio de esa rebeldía que Dios nos da la primer promesa. Y esa promesa, lo creas o no, es de victoria sobre la esclavitud que nosotros mismos hemos conseguido. Quiero que vayas conmigo a Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y Zacarías sabía, conocía su palabra, la palabra de Dios, era un sacerdote. Sabía las promesas de Dios, sabía la esclavitud que estaba viviendo, sabía el miedo que estaba afrontando y sabía las promesas de Dios. Sabía que Dios había prometido liberarlos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tú y la simiente, Satanás que los había engañado. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es de lo que está hablando Zacarías. Es por lo cual Zacarías responde después de tanto tiempo siendo mudo: bendito sea Dios. Versículo 69, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 71, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Un poderoso Salvador, literalmente dice un cuerno de salvación. Tal vez tu Biblia lo traduce como un cuerno de salvación, ¿sabes? La idea es de un gladiador con un casco con cuernos. Esa es la idea. La idea antes era ese gladiador victorioso, ese gladiador fuerte, ese gladiador que ha vencido y ha prevalecido por encima de todos sus enemigos. Es un gladiador que demanda respeto. Es un gladiador que ha conquistado todo terreno, que ha ganado cualquier batalla, que ha humillado a cualquier enemigo, y a ese gladiador se le decía cuerno de salvación. Para Zacarías, este bebé que estaba a punto de nacer y su hijo habría de anunciar, era ese gladiador fuerte. ¿Has pensado en la Navidad como la llegada de un gladiador fuerte?
de un gladiador armado para la batalla. Zacarías celebra a este gladiador fuerte, este peleador invicto, porque ha venido a redimir a su pueblo. ¿Sabes? Lo que Zacarías está celebrando no es que el pueblo de Dios en ese entonces iba a derrocar a Roma. Porque antes de Roma estaba Asiria, antes de Asiria estaba Babilonia y después de Roma vendría Grecia. Zacarías está celebrando la libertad que Dios había prometido, una libertad más real, una libertad más grande, una libertad más profunda. La libertad de estar libres del miedo de nuestros enemigos. ¿No te parece interesante cómo lo describe Zacarías? Del miedo de nuestros enemigos. ¿Sabes? Una forma en la cual, ¿cómo saber a qué estás esclavizado? Es preguntarte, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me da ansiedad? Lo que me da pavor perder, desagradar, decepcionar. Sabes, en ese entonces, el pueblo de Israel, cuando estaba cruzando por el desierto o cuando estaba rodeado por el Imperio Romano, tenía miedo de sus enemigos que lo rodeaban. No podían relajarse. No sabían lo que sus enemigos iban a hacer en la noche. No sabían lo que sus enemigos iban a hacer durante el día. Siempre estaban vigilando, siempre estaban cuidándose. Sabes, Zacarías sabe que el Salvador que Dios nos prometió nos liberaría del miedo de nuestros enemigos. Muchos de nosotros nos hemos entregado y nos hemos esclavizado a nuestro miedo. Y sabes, muchos de nosotros vivimos con miedo a perder a esa persona, a perder esa situación, a perder ese trabajo y nos dirige a tomar decisiones para conseguirlo, para asegurarlo. Sabes, muchos de nosotros sabemos que lo que hemos conseguido lo hemos conseguido fuera de la voluntad de Dios y vivimos con miedo a que Dios nos descubra. Vivimos con miedo a ser descubiertos. Vivimos con miedo que aquello que en este momento nos está dando gozo nos decepcione. Muchos de nosotros tenemos miedo a ver lo que nos estamos convirtiendo. Muchos de nosotros tenemos miedo al ver lo que nuestra familia a nuestro alrededor se está convirtiendo. Vivimos con miedo. ¿Sabes? Zacarías celebra que este gladiador, que este guerrero victorioso nos liberaría del miedo de nuestros enemigos. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabes? Navidad celebramos no un recuerdo, no una tradición. Celebramos la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando nosotros conocemos las promesas que Dios nos ha dado, sus promesas son más fuertes, son más reales y somos verdaderamente liberados de nuestros miedos. ¿Sabes? La Biblia habla de un Dios que hizo absolutamente todo por recuperar a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había entregado a la esclavitud de sus miedos. La Biblia habla de un Dios que nos ha entregado a su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto a subir a la cruz por nuestros pecados. Estuvo dispuesto a vivir una vida de obediencia en nuestro lugar. Estuvo dispuesto a cargar con todos nuestros pecados. Estuvo dispuesto a morir por nosotros, a resucitar por nosotros y nos ha prometido resucitar junto con Él. Ahora, sabes, en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo, todo miedo, absolutamente todo miedo se desvanece. Hay un autor que decía, cuando no tengo nada, absolutamente Cristo es lo que necesito.
Cuando no tengo nada, Cristo es lo único que necesito. ¿Sabes? Solamente hasta que confíes en la bondad de Dios, en su gracia, en su misericordia, en su perdón, en su provisión, no hay nada, absolutamente nada que te pueda controlar. Porque su amor es más constante, su gracia es más duradera, sus promesas son más reales, su gozo jamás trae vergüenza y culpa. Como el salmista podremos decir, Señor, a tu diestra hay plenitud de gozo. Te hago una pregunta, ¿crees en esto? ¿Has conocido a Cristo? ¿Te ha liberado de tus miedos? ¿Descansas en sus promesas? Muchos de nosotros llegamos el día de hoy siendo esclavos de algo, de alguien. Quiero que escuches esas palabras. Juan capítulo 8, versículo 34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Sin embargo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y sabes, en esta Navidad quiero que recordemos eso. La libertad que Cristo nos ha dado. Una libertad de culpa, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Una libertad de vergüenza, porque Él conoce absolutamente todo de nosotros y nos ama por los méritos de su Hijo. Una libertad de saber que nos podemos acercar a Él. Una libertad de cualquier persona, una libertad de cualquier situación. Ahora sabes, esta Navidad quiero que pienses en esto. Estoy siendo libre, estoy viviendo en libertad. Muchos de nosotros tendremos que pensar, tal vez tendríamos que eh, ser libres de una persona, ser libres de nuestro celular, ser libres de aquello que nos acercamos confiando que nos va a satisfacer y siempre llegaremos a estar decepcionados. Entonces Zacarías bendice a Dios porque nos da un fuerte Salvador, un Salvador poderoso, que nos libera del poder, del miedo de nuestros enemigos. Esta Navidad celebramos junto con Zacarías y decimos bendito, porque has recordado tus promesas, has venido a rescatarnos. Tu misericordia es más grande que nuestros pecados, tu gozo es más grande que nuestras adicciones. Tu amor es más grande que nuestros miedos y celebramos que somos libres. Dios nos ha entregado un poderoso Salvador y ese Salvador en la cruz nos ha liberado del poder de nuestros enemigos. ¿Podrás decir que eres libre? ¿Podrás decir junto con Zacarías, bendito sea Dios?